7. Viajes por mar y por tierra. Tiempo, paisajes, ciudades y aventuras que ya me habían descubierto algunos de sus misterios en los grabados de las revistas del año 70 y de mucho antes, que se guardaban en el escritorio de la casa, comparecían en tan amenas charlas. Antes de las novelas de Salgari, antes de leer bien de corrido, yo gustaba uno como arte oral de la prosa de semejantes relatos. E imaginariamente le acompañaba, por ejemplo, a un tormentoso viaje a Europa en velero que él realizara allá por los días lejanísimos de 1855. Era entonces la más riesgosa peripecia emprender tal expedición desde nuestra Mérida, olvidada con su sierra y su río Chama en los más abruptos repliegues de la geografía, hasta la turbadora Europa, que con las barbas de sus reyes y las máquinas de vapor de sus industrias y el cristal y acero de sus exposiciones universales, hacía soñar a los poquísimos y selectos merideños que estaban suscritos al correo de ultramar. Primero, los días de mula, resbalando por los torrentes secos que llamaban caminos, hasta bajar a la piragua que a través de los puertecitos del lago conducía al caliente y arenoso Maracaibo. Al descender a la tierra cálida, muchos guates serranos enfermaban de fiebre palúdica. Había que esperar, después en Maracaibo, que los alisos prósperos trajeran uno de aquellos bergantines ingleses que aportaban los madapolanes, las floridas indianas, la cerveza negra de Liverpool, los puñales y los pañuelos de un romanticismo colonial, y conducían en retorno las cáscaras de dividive, los cueros de chivo, la balsámica copaiba, las últimas pacas de añil y el café de la zona tórrida. Por fin, el victorioso, con sus pocos pasajeros heroicos, sale a sortear el mar. Se adormece y abochorna largos días en las calmas chichas del Caribe, sobre el pesado mar del Índigo. Algunos pasajeros, es de rigor en estas travesías, se contagian de vómito negro y el velero es sometido a una fastidiosa cuarentena en San Tomás. Ingiere la tripulación bastante ipecacuana, se calafatea el casco del pequeño victorioso y se reanuda la marcha. Había demorado tanto que a la altura de las Lucayas, cuando un mar verde descolorido sustituía al brillante cobalto del Caribe, ya se desencadenaban los vientos del invierno norteño. El capitán quería buscar el Gulf Stream, que sosegada y tibiamente los llevaría hasta Europa, pero el primer temporal los empuja hacia latitudes cada vez más boreales. Un cielo negro, una como continua noche congelada, parecía cerrarles el horizonte. Por el cerrado ojo de buey de las literas penetraban las olas de la tormenta invernal. En la mesana aúllan como lobos los más gélidos vientos. Ya se quiebran contra el casco del victorioso los primeros témpanos errantes. Andan entonces por la ruta que solo frecuentan escasos y arrojados balleneros entre Noruega y Groenlandia. Mi abuelo describe el horroroso frío, el pavor de aquella navegación que le templó el ánimo y le forjó hombre. Por fin, cuando ya no lo esperan, cuando se han resignado a la idea del naufragio después de 3 meses de riesgo marino, verdean tímidamente en la bruma las costas inglesas. Desembarcaron en Liverpool asustados y deshechos como de vuelta de un naufragio. Meses después ya mi abuelo está instalado en el opulento París de los años 50. Con fogosidad juvenil quiere gustar y hacer suya esa Europa madura, plena de cabezas sabias, de mujeres hermosas, de libros bien escritos. Estudia medicina y conduce a su abuhardilla todo lo que se publica en París. Suele dormir mal porque proyecta en la nerviosidad de sus insomnios todas las cosas grandes y magníficas que le esperan cuando regrese a Venezuela. Pero allá por el año 59 le llegan desconsoladoras noticias. En Venezuela se encendía una guerra inexplicable, hoguera levantada en las vastas llanuras del sur. En Venezuela se encendía una guerra inexplicable,
hoguera levantada en las vastas llanuras del sur, cuyas llamas subían hasta las sierras occidentales. «Vente pronto», le decían las cartas de la familia. «No sabemos lo que puede ocurrir ni si podremos enviarte más dinero». A comienzos del año 60, sigue él contando, estaba en Caracas, dispuesto a regresar a mi provincia. «¿Para qué se trajo un título de doctor?», le preguntaban todas las gentes. «Eso por el momento no se cotiza. Si en lugar de tantos libros hubiera traído fusiles, otro gallo pudiera cantarle». Combatir con las tropas godas o con las tropas federalistas era entonces la única actividad venezolana. Sin esperanza de mejor suerte, elegí para volver a Mérida el camino más solitario y difícil, que por eso mismo me parecía el más seguro, el que a través de los llanos de Portuguesa y Barinas trepa a los Andes, por las diabólicas cuestas de los callejones. Voy con mi mula y mi vaqueano por entre campos destruidos, donde se pudren las cosechas, ya que no hay brazos que las recojan. Entro a esos poblachones llaneros que se quedaron con las casas sin hombres, los cochinos que osan en el abandonado redondel que llaman plaza, el campanario que enmudeció porque cesaron las fiestas y los bautizos. Un viejo cura enfermo y que dificultosamente arrastra sus piernas casi baldadas por el beriberi, sale a decirme que la guerrilla del indio Martín Espinosa se llevó hasta los ornamentos de la iglesia. Pregunto dónde puedo dormir y me indican una sacristía abandonada donde hicieron su residencia los murciélagos. Privado de su túnica, sin campesinos que lo saquen en procesión, un derruido San Isidro de manchado yeso parece dolerse de los bueyes inútiles, de los barbechos quemados. Se encuentra difícilmente un huevo, una tira de tasajo, una múcura con guarapo, un cuero seco donde tender el cuerpo rendido. Antes, me dice el cura, errábamos aquí muchas reses, teníamos buenos caballos de silla que los arriaron los guerrilleros. Afortunado usted, doctor, que va para la cordillera. Allá por lo menos hay agua fresca, verdura que comer, casas de teja para que viva la gente. Allá todavía no se ha puesto brava la Federación. Cierta tarde, marchaba por los llanos de Barinas y el peón se había quedado atrás. En una agobiante sabana de chaparros me siento ardido de sed. No verdea en el horizonte pardo, horizonte de sequía, la mancha refrescante de un morichal. Como confundiéndose en el polvo de aquel camino y apenas destacando sobre la planicie el perfil de su media agua, distingo por fin una casa. Junto al botalón, un horrible viejo, que es una sola y enorme mancha de ese carete que... Como confundiéndose en el polvo de aquel camino y apenas destacando sobre la planicie el perfil de su media agua, distingo por fin una casa. Junto al botalón, un horrible viejo, que es una sola y enorme mancha de ese carate que en el llano llaman morado, juega con dos perros flacos y sarnosos. Un mundo de íngrimo abandono, de incuria irremediable, dejó su huella en los espectros de aquella casa. ¿No podría darme una tutumita de agua?, preguntó el fantasma. Si usted no le hace asco, contesta el hombre con acento refunfuñante. Amarro la bestia en el botalón y espero unos minutos. El hombre se ha ido al fondo de la casa y a lo lejos le observo cómo trasiega el agua a una tapara mugrienta. De pronto, ocultándose a contraluz, se entrega a una tarea indescriptible. Con un cuchillo rabón de la cocina, el hombre raspa su piel escamada y el polvo de esa materia nauseabunda flota ya en la vasija. Se apresta a agitar con el mismo cuchillo el fondo del recipiente y a servirme el diabólico bebedizo. Llevaba en la faja mi puñal y sentí como un viento violento de vengarme. No sé si era la insolación, la angustia del terrible día, la sed abrasadora, el asco al karate, lo que me produjo tan febril deseo de matar. Hasta pensé,
Me libro de este monstruo. Aullarán todas las noches sus perros flacos y los pocos viajeros que lo encuentren muerto en la choza, si antes no la limpian los amuros, atribuirán el hecho a las guerrillas federales. Pero alcancé a dominarme y a imprecarle con las palabras trabadas de sed, con que quería pegarme el karate. Agradezca que lo deje con vida, son muérganos. Un llanto horrible, llanto de hombre vencido, que padecía. Un llanto horrible, un llanto de hombre vencido que parecía maldecir el cielo, la soledad, la barbarie de aquella tierra, quedó vibrando detrás de mí. Oí que el hombre, como en una pausa, llamó a sus perros. ¡Onza, Chucuto! Espoleé otra vez la cansada mula y como una legua más allá fue a tenderme casi exánime junto a un charco de agua pútrida. Bebí de aquel líquido putrefacto, no solo con la boca, sino con las narices. Bebí de aquel líquido putrefacto, no solo con la boca, sino con las narices que olisqueaban salvajemente la presencia de la humedad. Temblaron en el cielo seco las primeras estrellas. Se descargó la noche de la sabana, orquestada de distantes ruidos. No supe más de mí hasta el día siguiente en que me despertó, remeciéndome, el retardado vaquiano. No te describiré los días que siguieron hasta llegar a Mérida. No tengo conciencia de ellos. Como quien se reincorpora de un profundo sueño, me invade una mañana la casera fragancia de los higos, las guayabas, los claveles reventones de mi jardín merideño. Entra por la ventana un trozo azul. Entra por la ventana un trozo de azul apaciguado, azul de plata de nuestra serranía, y junto a mí vigila el rostro de mi madre. Ella me dice, animándome: parece que la enfermedad te puso más interesante y buen mozo porque han venido muchas muchachas a visitar al doctor que llegó de París. Y ya reconocerás a las hijas de don Natividad, a quienes tú dejaste muy chiquitas, que han crecido y que son ahora las que dan el golpe entre las bellezas merideñas. Las hijas de don Natividad se vestían con aquellos vaporosos trajes de linón y tenían la cintura delgadita de fresco junco que recomendaban las modas de 1860. Sabían bailar muy bien la contradanza y los lanceros y lucían en las fiestas aquellos menudos sombreritos de flotantes plumas y cintas que puedes ver en los daguerrotipos de entonces. Por culpa de una de las hijas de don Natividad, la que ahora es tu abuela, quise quedarme en Mérida, olvidar un poco mis pedantes proyectos parisenses, casarme y ser un agricultor como todos. La historia que sigue, de los 50 años transcurridos desde entonces, es demasiado larga y te la contaré en otra ocasión. Y mirando de pronto su reloj, caramba, son las 12, nos esperan para almorzar. Montaba él en su mula mora y yo en mi apacible bucéfalo, y como conduciendo todo el aire del campo, la maravillosa luz de aquel mediodía, refractada en la copa de los bucares, en la frescura verde de los helechos, sumido yo aún en la magia de esas historias, emprendíamos el retorno a la ciudad.